Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, pongan mucha atención en el estudio de hoy, en el devocional de hoy, porque yo sé que si han estado escuchando a conciencia los estudios de antier, de ayer, han surgido muchas preguntas. Por ejemplo, el título de hoy nos va a llevar a pensar y a replantearnos muchas preguntas. El título de hoy es ¿cielo o infierno? ¿Ira o santidad? ¿Quién lo decide? Desde el momento en que planteamos la pregunta ¿quién lo decide? Ya estamos hablando ahí de una voluntad. ¿Por qué les digo esto? El debate más controversial hoy en día en las iglesias, donde se están abriendo tantas puertas para que la gente no busque la santidad, que sea contaminada con las cosas del mundo, es el debate de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Y creer que la salvación no se pierde, lo digo con mucha responsabilidad, es una falsa doctrina que se suma al liberalismo muy conveniente en la postura relativa sobre el pecado, que últimamente está muy de moda en las iglesias. Una herejía de los púlpitos modernos, que no solamente se enfoca en confesiones positivas, antropológicas, filosóficas, psicoanalistas, de la búsqueda existencial, la autorrealización, la prosperidad, el éxito, que ha contaminado mortalmente el mensaje del arrepentimiento y del pecado. Hoy ya no se le dice pecado, porque dicen que el amor de Dios tolera, acepta y entiende todo lo que antes condenaba. Dicen que Dios no puede condenar a nadie, y si se pierden es porque nunca fueron salvos, que nunca conocieron a Dios. Y esa posición coloca al hombre como un agente pasivo. Todo lo hace Dios, dicen ellos. El hombre es hasta incapaz de ejercer responsabilidad alguna. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que fuimos creados como seres responsables, con capacidad de escoger, libre albedrío, con voluntad. Perdón, una característica del alma humana. Y por lo mismo, en el Edén, Adán y Eva, ellos pudieron elegir, escoger la desobediencia. No fuimos programados como robots. Y Dios quería que nuestros primeros padres, ellos escogieran, que tuvieran voluntad. De otra forma no hubiera tenido sentido ponerles un límite, una condición sobre escoger si comer o no comer. Los mismos ángeles son seres creados con libre albedrío. Si no, ¿cómo la tercera parte de ellos, sin conocer el pecado ni la maldad, pudieron rebelarse contra Dios en la caída de Lucifer, de Satanás? Es cierto que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, eso estamos convencidos, porque Cristo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. La redención es de Dios y por gracia, no por obras, pero el hombre debe primero reconocerse pecador. Segundo, debe arrepentirse de sus pecados. Y tercero, debe aceptar la salvación por la fe en Cristo su Redentor, su sustituto, y confesarlo con su boca. Es libre de hacerlo o no, pero muchos rechazan y dicen que si vamos a ser salvos, lo seremos, si vamos a perdernos, nos perderemos, que estamos predestinados. Ahora, depende de mi decisión. Escogemos cada día permanecer en la fe. Si así no fuera, muchos textos no tendrían sentido de estar en la Biblia. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:20 al 22, dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No dice que nunca fueron salvos, que nunca conocieron a Dios. Dice que por el conocimiento de Cristo escaparon de las contaminaciones, conocieron el camino de la justicia, el santo mandamiento. Dice que se enredaron, fueron vencidos, volvieron atrás. El verso 22 utiliza el proverbio: la puerca lavada se volvió a revolcarse en el cieno. Fueron lavados, limpiados. Quien nunca conoció a Dios, nunca fue limpiado. Esto es coincidente con docenas de pasajes. Por ejemplo, otro, Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Diligencia, atender, cuidar, indica responsabilidad. Si no podemos perder, deslizarnos, no se pierde algo que nunca tuvimos. Hebreos 12, 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, perdón, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice, él vendió, despreció, rechazó y cambió algo que ya tenía. Eso le llevó a ser desechado. Nunca pudo recuperar, tomó una decisión equivocada. El cristiano nacido de nuevo, salvo, perdonado y hecho hijo de Dios, puede volverse atrás, puede negar al Señor que le rescató, puede apostatar, puede pisotear la sangre de Cristo, puede blasfemar contra el Espíritu Santo, puede contristar al Espíritu Santo, puede pecar y permanecer en el pecado. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. El hombre tiene parte activa, perdonen, en la salvación. Dios confesará su nombre y no lo borrará del libro de la vida. Puede ser borrado, así algunos digan que no. Éxodo 32, 33 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Hay muchos ejemplos que tenemos en la Biblia. Hombres que fueron salvos, llamados, escogidos, transformados, ungidos y hasta usados por Dios y se perdieron. Caín, Lot, Esaú, Balaam, Coré, Saúl, Absalón, Adonía, Judás, Himeneo, Alejandro. Hay tantos que podemos mencionar. Y digo esto con mucha responsabilidad. La palabra de Dios nos habla acerca de esto, pero simplemente utilicemos el sentido común. Todo el Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas apostólicas nos exhortan y amonestan a velar, a cuidar, esforzarnos, permanecer en el temor de Dios, a vencer, terminar la carrera, guardar la fe, no volver atrás, no mirar atrás, no salirnos del camino, forzar a entrar por la puerta estrecha, mantener nuestros vestidos blancos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto habla de responsabilidad, decisión, voluntad.
algunos de los argumentos que hoy en día utilizan las predicaciones liberales colocan sobre Dios todo el proceso de salvación, que estamos predestinados, que Él nos salva, Él nos mantiene salvos, que nos lleva al cielo. Y si sugerimos alguna responsabilidad del hombre, la respuesta es no por obras, no es por obras, no podemos hacer nada. Y esto no es cierto, porque para que un pecador sea salvo debe ser convencido por el Espíritu Santo. Claro, no obligado. Se puede negar y resistir. Cuando a través del Espíritu Santo y la palabra soy convencido, pues yo soy el que debo de tomar la decisión, no Dios, reconocerme pecador y necesitado de perdón. Y luego deberé arrepentirme, dolerme por mis pecados. Y finalmente deberé aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero todas decisiones son voluntarias y personales. Sin ellas no viene a mí la salvación. Pero el argumento más utilizado es que quienes se pierden nunca fueron salvos, que nunca nacieron de nuevo. Pues es totalmente falso. Todos los que se perdieron eran personas que fueron salvas, fueron llamadas, ungidas, llenas del Espíritu Santo y hasta fueron transformados, convertidos, y se podría escribir un libro sobre ellos. Y solo por mencionar unos ejemplos, Balaam, un profeta de Dios, una de las más hermosas profecías sobre el Mesías, le fue dada a Balaam en Números 24, 15 al 19. Y luego, como muchos, por amor al dinero, por la avaricia, se corrompió su ministerio y terminó en adivinación y quedó como ejemplo de los mercenarios de la fe. Segunda de Pedro 2:15 dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. No se puede ignorar lo que dice la Biblia. Dejaron el camino derecho, estaban en el camino verdadero, se extraviaron, se perdieron. ¿Por qué? Porque amaron el premio de maldad, el dinero, se vendieron, la ambición los cegó. Y muchos preguntarán por cuál pecado se perdería. Es una pregunta capciosa, por cualquiera. A veces es una suma de pecados, codicias, carnalidades, mentiras, engaños, lo que conduce a la apostasía. Otros blasfeman, algunos pisotean la sangre de Cristo o vuelven a levantarlo a Jesús a la cruz. Judas, otro ejemplo, el apóstol, fue siempre perdido, que no conocía al Señor. Jesús le ordenó apóstol, fue el que lo nombró, se equivocó entonces. Si era el tesorero del grupo, no se coloca a alguien como tesorero si no es un hombre o una mujer de absoluta confianza. La Biblia dice en Juan 13:27, y tras el bocado Satanás entró en él, y entonces Jesús le dice, lo que haces o lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en él, no estaba dentro de él. Su codicia, su ambición, su amor al dinero abrió la puerta. ¿Y por qué Jesús lo permitió? ¿Por qué no lo guardó? Tampoco guardó a Pedro cuando Satanás pidió por él para zarandearlo como a trigo. Y necesitó ser restaurado porque Pedro se arrepintió de haberlo negado. Judas no lo hizo. Y podríamos mencionar docenas de ejemplos. Esaú era heredero, el primogénito. Coré, que se rebeló contra Moisés, era un príncipe escogido al lado de Moisés para ministrar al pueblo. ¿Y qué de Saúl, del rey Saúl? Se equivocó a Dios al escogerlo y ungirlo el profeta Samuel. Miremos lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 10, 6 al 7. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Bautizado con el Espíritu Santo, convertido, nacido de nuevo, mudado en otro hombre, y todo lo que echar en mano, Dios está contigo. ¿Puede alguien seriamente decir que Saúl no conocía a Dios o que nunca fue salvo? Por favor. Y luego desobedece varias veces. Dios lo desecha. No se desecha lo que no nos pertenece.
se arrepiente de haberlo hecho rey, se retira el Espíritu Santo de su vida y a cambio un demonio lo atormenta. Consulta a una bruja, quiere eliminar a David, Dios no le responde más y termina suicidándose. A no ser que sea seguidor de los falsos maestros y digamos que los que se suicidan se salvan. Bueno, yo afirmo que los suicidas, los que se toman su vida en sus propias manos, se condenan. Saúl se perdió, tomó malas decisiones. ¿Por cuál pecado se perdió? Pues por una suma de pecados, por varios. Quizás no comenzó con la desobediencia, con las codicias, con el egoísmo, con las ambiciones, etcétera. La salvación se pierde. Somos agentes activos en la salvación. La recibimos o rechazamos, la cuidamos o descuidamos, le damos valor o no. Dios hizo lo que no podíamos hacer y no somos salvos por obras. Claro que está muy claro en la palabra, pero los salvos obran justicia. No obramos para ganarnos el cielo, obramos para santificarnos. Escúchenlo bien. Por eso estamos hablando tanto de la santidad, de la santificación. Y hablar de la santificación requiere hablar de la santidad y de la ira de Dios también. Y darnos cuenta de que existe un cielo y un infierno. Y el infierno es un lugar así como el cielo también lo es. Algunos argumentan que el infierno es un estado mental y hablan del infierno en la tierra, que la guerra es el infierno. Algunos dicen que la vida es el infierno. La palabra infierno es tan popular que se usa incluso para ofender, pero rara vez se utiliza en el púlpito con el sentido que aparece en la Biblia del mismo modo. Algunos hablan del cielo en la tierra. Entonces, tanto el cielo como el infierno pueden describirse como un estado mental e incluso como una exclamación: cielo santo, hola mi cielo. No nos confundamos. El cielo es un lugar y el infierno también. Jesús dijo que hay un lugar de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, este lugar no solo será para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41. Jesús se refiere a lugares opuestos al hablar de la existencia eterna. En Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas descripciones de Jesús se ajustan a lo que Pablo llamó la revelación de la ira de Dios en Romanos 1:18. Al ser justificados por la sangre de Jesús, mucho más seremos salvos de la ira, dice Romanos 5:9. Pablo quería mostrarles sus creencias a los conversos romanos antes de ir a visitarlos. Les habló de lo que enseñó cuando estuvo en Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: esperamos el regreso del Hijo de Dios del cielo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si me preguntan si me gusta esta enseñanza, yo respondería que no. Quisiera que no fuera cierta. Si Dios me permitiera elegir, dejaría que todos salieran del infierno, salvaría a todos y acabaría con el castigo eterno por completo. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué no dejar salir a todos? A la larga, escuchen esto, la respuesta a todos aquellos quienes se objetan o se oponen a la doctrina del infierno, como las sectas hoy en día, una de ellas los Testigos de Jehová, es en sí una pregunta: ¿qué le está pidiendo a Dios que haga? ¿Que borre sus pecados pasados y al costo que sea le dé un nuevo comienzo, allanándoles toda dificultad y ofreciéndoles toda ayuda milagrosa? Pero si Él ha hecho eso en el Calvario, que los perdone. Ellos no quieren ser perdonados, que los deje solos. Me temo que eso es lo que hace. Esa es la razón por la que
debemos entender que nosotros somos embajadores de Cristo, como dice 2 Corintios 5:20. Un embajador representa fielmente al gobierno de su nación y defiende sus posiciones. Tenemos que hablar lo que Jesús habló entonces. El embajador mismo puede no entender lo que su gobierno le diga y es posible que no siempre esté de acuerdo con lo que debe de hacer, pero aún así lo defiende, y tú y yo somos embajadores. Tenemos que defender lo que la palabra dice, lo que Jesús dijo. Algunos muy respetados teólogos y predicadores se han inclinado por la enseñanza de la aniquilación. O sea, esto significa que el cuerpo y el alma son aniquilados, como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, por mencionar algunos. Ellos dicen que el cuerpo y el alma son aniquilados, se extinguen, se destruyen o desaparecen, como si nunca hubieran existido. Aniquilación significa que la persona deja de existir. Y hay un número cada vez mayor de teólogos respetados que mantienen esta posición mucho más que hace unos años atrás, y el número crece a diario. ¿Por qué? Porque quieren acomodar el evangelio a su manera, hacerlo más fácil, tener miembros que no sean confrontados con el pecado. Muchos pastores están cayendo en esta teoría cuando ven que teólogos muy venerados la apoyan y ellos la adoptan sin apoyarse en lo que dice la Biblia. Por eso dice la palabra en Santiago que cuidado con aquellos que son maestros, porque mayor será la condenación. Pero afortunadamente muchos no han cambiado sus puntos de vista del castigo eterno consciente a la aniquilación. No digo esto porque me sienta feliz con la enseñanza del infierno eterno, sino porque mi única y absoluta preocupación es ser un maestro de la Biblia honesto, como nos lo manda el Señor. Yo decía el domingo que me pongo a pensar el día que esté frente al Señor y Él me confronte y no me va a preguntar cuántos miembros tuvo mi iglesia o la congregación que Él puso bajo mi cargo. Él me va a preguntar qué alimento le di, si hablé la verdad acerca de Él o no, si hablé los principios, las enseñanzas que Él enseñó. Y quien más habló del infierno fue Jesús. Ahora, yo le agradezco a Dios por aquellos pastores y maestros que no se avergüenzan de defender lo que sin duda es una de las enseñanzas más ofensivas de Jesús en cuanto a aquellos que no quieren creer en el infierno eterno. Existen dos opciones. Número uno, defender el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que todos se salvarán al final, dicen ellos. Y número dos, la teoría de la aniquilación, que principalmente sectas como los testigos de Jehová o los santos de los últimos días, adventistas, sostienen en cuanto a la posibilidad de que esto sea verdad. Pues entonces Dios no sería justo. Imagínense, pues entonces todos nos vamos a portar mal y terminando, pues termina la vida y ya. Ahora, ¿cuáles son algunas implicaciones de la creencia en la aniquilación, de que no existe infierno, que te mueres y ya? El problema práctico de la aniquilación, aparte de que no es bíblico, es el siguiente. Primero, que no se predica. Los que creen en la aniquilación, hasta donde sé, no suelen predicarlo. O sea, dicho esto, tengo que admitir con tristeza que aquellos que sí creen en el castigo eterno consciente, rara vez lo predican. O sea, lo defienden pasivamente si se les pide. Pero la teoría de la aniquilación no es algo que se predica evangelísticamente como la advertencia de la ira venidera. Sin duda es difícil predicar la aniquilación con pasión cuando ya la gente no tiene por qué preocuparse de uno de sus peores temores, el castigo eterno. Si no existiera el castigo eterno, pues la gente entonces, pues no hay necesidad de evangelismo.
En segundo lugar, el concepto de la aniquilación le da a la persona que rechaza el Evangelio una razón teológica de lo que esperaba que fuera cierto en todo momento, que no hay infierno al cual temer. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo le compartía esto a un amigo muy respetado, que ahora que murió, cuando compartió conmigo una vez que había aceptado públicamente la enseñanza de la aniquilación, de que no existía infierno, que se moría y ya. Yo le respondí, me gustaría que tuviera razón, pero no creo que sea así. Le estás dando a los incrédulos una razón teológica en bandeja de plata que ellos esperan tener. Un ateo, por supuesto, nunca creería en el infierno. Así que hablarle de la aniquilación, pues no le va a conmover en absoluto. No se logrará que crea en Dios, haciendo lo que el Dios de la Biblia parezca menos horrible. Tercero, no restaura el temor a Dios en la iglesia. Existe una correlación entre la ausencia del temor a Dios en la iglesia y la ausencia de creencia en el castigo eterno. Y reemplazar el castigo eterno en el infierno con la aniquilación, pues difícilmente le va a dar una sensación de temor a la gente y admiración en el corazón. La creencia de la aniquilación les da en el mejor de los casos una sensación de alivio o a veces cierta medida de recato, ya que la enseñanza tradicional sobre el infierno se considera anticuada, pasada de moda, ridícula y completamente fuera de lugar. No se puede extraer la teoría de la aniquilación de una lectura informal y espontánea del Nuevo Testamento, porque durante 2000 años la Iglesia ha dado por sentado que el infierno es un castigo sin fin. Incluso los mejores escritores de himnos lo han tomado así. Por ejemplo, en el himno de Charles Wesley o Carlos Wesley, ¿dónde se maravillará mi alma? Es un himno donde dice, ¿dónde se maravillará mi alma? ¿Cómo podría aspirar al cielo? Un esclavo redimido de la muerte y del pecado, una marca sacada del fuego eterno. ¿Cómo voy a igualar los triunfos o cantar, entonar mi gran alabanza a mi libertador? La enseñanza de la aniquilación es un intento valiente, consciente o inconsciente de desestigmatizar a Dios. Yo entiendo a quienes quieren hacer que Dios luzca bien, que Dios es amor, que Él no puede enviar gente al infierno, pero Dios no necesita relaciones públicas. Nuestro trabajo no es hacer que luzca bien ante el mundo, debemos proclamarlo tal como es. Por eso Jesús dijo que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo en Juan 14:17. Y esta es la razón porque la primera obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, como dice en Juan 16:7. Y por supuesto que uno elige creer en la enseñanza de la aniquilación frente al castigo eterno consciente de los perdidos, pues es más cómodo. Cuando digo elige, no es porque las Escrituras apoyen la aniquilación, todo lo contrario. Un versículo que se refiere al infierno como el fuego que no puede ser apagado es Marcos 9:43. Es muy claro y difícil de ignorar. Así que cuando Jesús habla de que todos fueron arrojados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, en Marcos 9:48, se está refiriendo a un castigo sin fin. ¿Por qué nunca se apaga ese fuego si los que están allá ya fueron aniquilados? ¿Para qué se necesita un fuego eterno si no hay nadie en el infierno? ¿Y para qué mencionar que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas para ellos, como dice Judas 13? O que el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 14:11. O que el diablo será lanzado en el lago de fuego para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 20:10. Estos versículos no sugieren que exista la aniquilación. De hecho, quienes apoyan esta teoría no parecen tener una opinión firme sobre la aniquilación de Satanás, porque según Jesús,
Como vimos antes, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41. O sea, dicho de otra manera, si la intención de Jesús hubiera sido el transmitir la enseñanza del castigo consciente y eterno, ¿de qué otra manera podrían haberla descrito para que comprendiéramos mejor lo que quería decir? Los que eligen creer en la aniquilación, de que me muero y ya termina todo, encontrarán pruebas de ello en la Biblia si la leen conscientemente. Después de todo, cada quien se las ingenia para encontrar versículos que apoyen lo que quieren creer. Por lo tanto, creer en la aniquilación es una decisión consciente y deliberada. Y yo entiendo a los que lo hacen. Las personas que conozco que apoyan la enseñanza de la aniquilación son hombres y mujeres buenos, bondadosos, íntegros. Algunos son muy brillantes. Después de todo, la enseñanza tradicional del infierno es sumamente ofensiva. Es mejor predicar de un Dios de amor que un Dios que es fuego consumidor, al contrario de la aniquilación, que es inofensiva. Si usted elige creer esta doctrina, consciente de que algunos predicadores muy conocidos y respetados ya han escogido creerla, es probable que usted se convenza de que eso es en realidad lo que la Biblia enseña, porque la tuercen si no lees la Biblia, y es muy fácil probarlo, aunque no lo creas. ¿Cuáles son los dos argumentos de los que apoyan la enseñanza de la aniquilación? Recuerden, cuando digo aniquilación estoy diciendo de los que dicen que te mueres y ya, que no hay infierno. Compartiré dos de los argumentos principales que dan los que apoyan la aniquilación. El primero es que la inmortalidad del alma, dicen ellos, que es un concepto griego que fue adoptado por la fe cristiana, que la visión cristiana histórica siempre ha sido que estamos hechos a la imagen de Dios, Génesis 1:27. Bueno, Dios es inmortal y por eso creemos en la inmortalidad del alma, ya que es algo que forma parte de haber sido hechos a la imagen de Dios. La inmortalidad es un regalo de la creación. La tenemos al nacer. Desde que tú naces, ya eres inmortal. Tu alma es tu verdadero yo. Pero los que dicen o creen en la aniquilación, dicen que se nos otorga la inmortalidad no por creación, sino solo por regeneración al nacer de nuevo. En otras palabras, que la inmortalidad y la vida eterna son básicamente idénticas, que solo la obtenemos por fe en Jesucristo. Por lo tanto, la persona que no recibe la inmortalidad por la fe no tiene una existencia consciente más allá de la tumba. Pero el problema con esto es que Jesús enseñó que todos, convertidos o no convertidos, todos los que estén en la tumba serán resucitados, unos para vida eterna y otros a condenación eterna, en Juan 5:28 al 29. ¿Qué vamos a hacer con esto que dijo Jesús? Y hay al menos dos interpretaciones sobre cómo el perdido es aniquilado. Algunos creen que la persona no convertida, que deja de existir cuando muere y ya se acabó todo. Eso es lo que dicen algunas sectas, sin llegar a conocer ningún castigo consciente. Afirman que ser aniquilados es el castigo en sí, es decir, que el impenitente es castigado siendo privado de la inmortalidad. ¿Qué es su castigo? Miren qué fácil. Lo llaman castigo eterno porque dicho castigo, la aniquilación, es para siempre y él no va a disfrutar de la nueva Jerusalén, del nuevo mundo. Por eso, de los testigos, su traducción se llama traducción del nuevo mundo. Eso es para entendidos. Sin embargo, la mayoría de los teólogos evangélicos que creen en esta doctrina aseguran que quienes no sean salvos resucitarán para enfrentar el juicio final. Eso lo dijo Jesús. Y esto significa que recobrarán la conciencia para enfrentar a Dios y luego serán aniquilados. El segundo argumento que dicen los que creen en la aniquilación se basa en el significado de la palabra griega apolumi. Esa palabra se traduce como perecer.
En Juan 3:16 dice, para todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios no perezca, sino que tenga vida eterna. Ellos dicen, afirman, que perecer significa la aniquilación, pero no es correcto decir que este es el significado de la palabra apolumi, ya que también puede significar desperdicio. Y prueba de ello es que la palabra apolumi se utiliza cuando Jesús fue ungido con un perfume costoso, y algunos que se opusieron al acto dijeron, ¿para qué este desperdicio? En Mateo 26:8. Para ellos el perfume había sido desperdiciado, pero no por ello dejó de existir. Quiero decir, el perfume en sí no desapareció. Es como cuando una compañía de seguros considera a un carro destrozado como pérdida total, es decir, como inútil, pero aún así todas las partes del carro están ahí. Uno puede desperdiciar la vida, uno puede perder el alma. En estos casos sería preferible que la aniquilación fuera verdadera, pero no es así. El pasaje de las Escrituras que habla de Judas Iscariote, uno de los 12 y el único discípulo que traicionó a nuestro Señor. En el pasaje Jesús dice de él, en Mateo 26:24, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No esperaba ver en ese momento, pero lo que Jesús dice, pero escuchen esto, el Espíritu Santo nos hace comprender que, en pocas palabras, aunque Judas estaba eternamente perdido, no sería aniquilado. Después de todo, la aniquilación haría que la persona no existiera más, como si nunca hubiera nacido. Pero Judas nació y Jesús dijo que sería mejor que no hubiera nacido. Eso significa que no sería aniquilado, sino que tendría un castigo eterno. En Mateo 25:46, donde dice, irán estos al castigo eterno, podría traducirse como castigados eternamente, sugiriendo que será un castigo continuo. ¿Y qué decir de el hombre rico y Lázaro? Bueno, mañana lo estudiaremos con detalle, con calma, y te darás cuenta de que el infierno es un lugar al igual que el cielo, pero que el cielo, el infierno, la santidad y la ira, ¿quién la elige? Ese es el tema de hoy. Yo espero que con el respaldo bíblico de hoy hayas quedado convencido de que tú no puedes desperdiciar lo que le costó la vida y la sangre a nuestro Salvador, que no puedes jugar con tu salvación, porque te expones a la ira de Dios. Es mejor buscar la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana hermosa, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú estás levantando un remanente entendido. Un remanente, Señor, que entiende los tiempos. Así como tu palabra dice que David tenía entre sus hombres valientes, hombres que entendían los tiempos, entendidos en los tiempos. Así también, Señor, que nosotros seamos entendidos en los tiempos, Señor, y que no nos dejemos enredar por falsas doctrinas, como tu palabra nos advierte, que en los últimos tiempos vendrán hombres engañadores, amadores de sí mismos, ávaros, codiciosos, que engañarán aún si fuese posible a los escogidos, Señor. Que estemos preparados, Señor, y que darnos cuenta de que el cielo es real, el infierno es real, que la ira tuya es real y que la santidad también es real, y que quienes decidimos somos nosotros, y que claro, lo entendemos y te agradecemos, y siempre vamos a reconocer que la salvación viene solamente de ti, que no es por obras, no es por lo que hagamos, es por la fe en ti de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero que no nos dejemos engañar, Señor, por sectas, por doctrinas fáciles que nos incitan a vivir la vida y creer de que los malos solo se mueren y ya. Si eso fuera así, no serías un Dios justo entonces, pero tú eres un Dios justo, que la palabra nos dice muy claramente que no temamos a aquellos
que matan el cuerpo, que pueden matar el cuerpo, pero a el alma no. Que temamos a aquel que puede matar el cuerpo y enviar el cuerpo y el alma al infierno, Señor. Y ese eres tú. Eres tú nuestro Salvador Jesucristo, al cual el Padre le ha dado todo el juicio. Porque quien nos vendrá a juzgar, quien nos juzgará al final eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a que despierte nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y que no creamos en fábulas de hombres, en cuentos, como tu palabra lo dice, en predicaciones fáciles, motivacionales, donde le prometen éxito y prosperidad al hombre en el mundo, cuando tu palabra dice que el mundo, que todo desaparecerá. Señor, que pongamos la mirada en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra oración, Señor. Despiértanos, Señor, que estos mensajes lleguen a el alma, que los escuchemos y reescuchemos y que penetren en nuestro espíritu, porque es tu palabra y tu palabra es una espada que corte, Señor, hoy en este día todos los falsos argumentos con los cuales nos hemos querido aferrar para seguir viviendo una vida de pecado, una vida sin santidad, sin darnos cuenta que nos estamos cada día acercando más a la copa de la ira tuya, Señor, y a ser castigados en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, como tú lo dijiste, Señor. Despiértanos, Señor, de ese letargo. Como tu palabra dice, Señor, que es tiempo que despertemos porque la noche está avanzada y el día se acerca. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén